Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español, herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Yabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 35. Sombras de heroísmo. Era perfecto. Demasiado perfecto. En la calle de abajo, Tamao, Soga, Rapt y Moyur caminaban y hablaban, como si el día anterior no se hubieran encontrado cara a cara con el monstruoso rostro arácnido de un villano instantáneo. Su antiguo anfitrión se estaba saltando las clases, pero Candy no podía obligarse a preocuparse, sus ojos estaban fijos en la sombra del cuarteto. Con un aparato ortopédico en la pierna y una muleta para soportar su peso, la facilidad con la que Knuckleduster acechaba a su hija y sus amigas, siguiéndolas de tejado en tejado, era sorprendente. Pero en comparación con los recuerdos de Candy cuando había luchado contra él como Queen, podía ver que el justiciero era mayor, más lento. Su cuerpo era más débil mientras que ella solo se había vuelto más fuerte. Candy tuvo que reconocerle al hombre de las gafas con bigote de morsa que había elegido bien su cuerpo. Nunca antes había habitado el cuerpo de alguien con un don mutado. Para sobrevivir, necesitaba mimetizarse y esconderse entre la multitud. Los individuos con mutaciones corporales obvias tendían a atraer la atención, una atención de la que prefería prescindir. Pero ahora, Candy no estaba segura de poder volver atrás. Algo en este cuerpo se sentía bien, como una picazón que había tenido toda su vida pero que nunca había sabido que le causaba rasguños repentinos. Le gustaba tener alas para volar. Le gustaba su abdomen rayado y el aguijón que lo cubría. Le gustaban sus antenas y su ojo compuesto. Por primera vez en mucho tiempo, después de una serie de anfitriones que había tomado y descartado a su antojo, Candy sintió que finalmente tenía el cuerpo que había estado buscando inconscientemente todo este tiempo, y ahora finalmente podía probarlo. Su único ojo observó a Knuckleduster mientras sacaba un gancho de agarre y lo arrojaba por el espacio vacío de un callejón desierto hasta el tejado del edificio de al lado. Con una orden mental, unas cuantas abejas emergieron de debajo de su flequillo y emprendieron el vuelo. Mientras Knuckleduster tiraba del cable, probándolo para asegurarse de que el gancho de agarre estuviera asegurado, sus abejas se dirigieron silenciosamente hacia donde se entrelazaban el cable y el gancho, antes de aterrizar donde yacían esperando su señal. Satisfecho, Knuckleduster saltó del techo hacia el abismo y Candy atacó. Ante su orden silenciosa, las abejas explotaron, rompieron el cable y enviaron a Knuckleduster dando volteretas por el aire. Una sensación punzante momentánea resonó en la cabeza de Candy con la muerte de cada abeja, pero le agradó notar que el daño no se reflejaba físicamente como lo había hecho cuando era Queen. El impulso de Knuckleduster lo llevó a la escalera de incendios hacia la que se balanceaba, pero rebotó en ella, cayendo un poco más antes de estrellarse contra una pequeña extensión que sobresalía de uno de los edificios, y finalmente golpeó un contenedor de basura del que rodó al suelo. Las alas de Candy se desdibujaron mientras se elevaba en el aire. Volando hacia adelante, descendió con gracia hasta el callejón de abajo. Bueno, susurró con los labios pintados de oro, ¿qué tenemos aquí? Un anciano espeluznante con una máscara acechando a un grupo de estudiantes universitarios. TSCH, eres un verdadero pervertido. Alguien debería enseñarte algunos modales. Knuckleduster gimió mientras se sentaba lentamente, lanzándole una mirada fulminante antes de usar su muleta para ponerse de pie. Sonrió, pero su sonrisa era forzada, teñida de rojo por la sangre que goteaba de su nariz.
Se tambaleó un poco incluso con su muleta para sostenerse, demostrando cómo su pierna herida lo estaba afectando, y la caída de varios pisos no había ayudado en nada. «Au, ¿qué pasa?», se burló Candy, sin simpatía por la difícil situación del hombre. «No me digas que esa pequeña caída realmente dolió. Eso le quitaría toda la diversión a esto». «Parásito», respondió Knuckleduster simplemente con los dientes ensangrentados. Candy frunció el ceño y dijo: «No soy un parásito». Siseó. Con otra orden mental, varios aguijones perforaron su piel mientras algunas abejas escondidas bajo su ropa inyectaban trigger de su stock, que menguaba rápidamente. Después de esto, le quedaría poco menos de la mitad de la cantidad inicial que le habían dado, pero eso sería más que suficiente para financiar el comienzo de una nueva vida después de matar al hombre que tenía frente a ella. Mientras la droga fluía por sus venas, Candy sonrió con una sonrisa de dientes afilados. Se sentía más fuerte, con Trigger mejorando sus habilidades físicas no debería tener muchos problemas para manejar a un anciano que ni siquiera podía caminar bien sin una muleta. Agachándose, Candy se impulsó desde el suelo, lanzándose hacia adelante. Knuckleduster cayó hacia atrás, su muleta se elevó en el aire mientras trataba de salir de su alcance, pero su pierna débil lo mantuvo fuera de equilibrio, lo que le permitió a Candy agacharse bajo su guardia. Ella golpeó su mano hacia adelante, las uñas afiladas apuntando a su estómago expuesto, una amplia sonrisa en su rostro mientras se preparaba para sacar la primera sangre. Sus uñas atravesaron su camisa, pero en lugar de perforar la carne de su estómago, rebotaron en su pecho. Los ojos de Candy se abrieron en estado de shock. ¿Armadura corporal?, se preguntó, pero su confusión se convirtió en pánico cuando vio la cara de Knuckleduster. La expresión de pánico del hombre se había transformado en una sonrisa demente, y Candy comprendió de inmediato que la debilidad del hombre había sido fingida. Se había dejado expuesto para atraerla, y ella había caído en su trampa. El sonido de la electricidad llegó a los oídos de Candy, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la muleta de Knuckleduster, que estaba echada hacia atrás como una lanza, lista para ser lanzada hacia adelante y atravesar a su objetivo. El dedo del hombre estaba apretando un gatillo oculto debajo de la empuñadura, y de la punta de goma sobresalían ahora dos puntas entre las que fluían diminutos rayos. «No», gritó Candy mientras los recuerdos pasaban por su mente. Una azotea desolada, un concierto a lo lejos que iluminaba el horizonte nocturno de Naruata con sus luces brillantes, mientras ella miraba desde lejos. Pasos detrás de ella. «¿Vuelves a casa, Tamao? Mamá te espera». «¿Vuelve a casa? Mamá te espera?» «Lo siento, viejo, pero no tengo ni idea de qué estás hablando». «No te estaba hablando a ti, parásito. Estaba hablando con Tamao Oguro, mi hija». Ella se rió cuando él comenzó a atacarla, una mano chirriando con electricidad al igual que su muleta ahora. «¿Entonces esa es tu arma preferida? ¿Los nudillos de la pistola eléctrica? ¿Intentas no dañar ni un pelo de la cabeza de tu pequeña niña?» Su arrogancia le había permitido golpearla. Había estado tan concentrada en su arma que había ignorado su mano desarmada. «Estás usando tus puños de todos modos. Entonces, ¿qué maldito sentido tiene tener un arma?» En realidad, preferiría terminar esto sin darle un golpe con la pistola eléctrica. Este equipo es de primera calidad. Alto voltaje, alto amperaje. Si le rozas una extremidad, caerás como un saco de ladrillos. Un golpe en el pecho podría pararte el corazón. En el fondo, no había pensado que él pudiera hacerlo, y mucho menos que lo haría. Era demasiado arriesgado, muchas cosas podían salir mal. Ningún hombre cuerdo se jugaría la vida de su hija, pero él no estaba tan cuerdo como ella había supuesto. No, era un perro rabioso, uno que finalmente había atrapado a su presa y que iba a hundirla sin importar el desastre que causara. La había golpeado, una descarga eléctrica directa al pecho que dejó su cuerpo tendido en el suelo retorciéndose irregularmente mientras él permanecía de pie sobre ella, un espectro sombrío. La descarga que acabo de darte ha provocado espasmos en tu corazón. Estás a punto de perder el flujo sanguíneo a tu cerebro. Ese cuerpo ya está muerto. Podrías devolverle la vida a tu corazón. Esa sería una forma de salvar tu cuerpo, pero no te lo permitiré. Su visión había comenzado a volverse borrosa, pero todavía podía escucharlo, sermoneando incluso cuando todo se volvió negro. Como Tamao es tu anfitrión, cuando su cerebro se detenga, también perderás la capacidad de pensar. Has perdido el control, tu enjambre huirá de la colmena moribunda por instinto. Serás todo lo que quede, una reina sin reino.
incapaz de volar, incapaz de pensar, nada más que un gusano. Pero no te preocupes, no te dejaré morir sola. Llamaré a tu enjambre con un buen cóctel de feromonas y luego los despediré a todos con una vigilia a la luz de las velas. Dolor. Una ola de luz y calor, el zumbido de sus trabajadores y zánganos mientras ardían junto con ella. Brasas flotando en la noche de Naruata, brillando como estrellas del pop hasta que se apagaron. La rabia la ardía como el detonador que fluía por sus venas mientras Candy giraba su cuerpo para apartarse del camino, pero incluso con sus habilidades físicas artificialmente mejoradas, no pudo esquivarlo por completo. Las punzadas eléctricas que anteriormente habían estado a punto de apuñalarla en el pecho encontraron en cambio la carne de su brazo izquierdo. Candy gritó cuando la electricidad fluyó a través de ella antes de que pudiera obligarse a sí misma a retroceder tratando de poner tanta distancia entre ella y Knuckleduster como pudiera. Su brazo herido colgaba flácido a su costado, completamente entumecido. «Au, no me digas que estás huyendo otra vez», se burló Knuckleduster, cojeando hacia adelante con esa misma maldita sonrisa confiada en su rostro. Candy gruñó, dando una orden mental silenciosa a su colmena. En un segundo, un enjambre de abejas bombarderas emergió de debajo de su flequillo y emprendió rápidamente el vuelo hacia el justiciero. Incluso entonces, el hombre no vaciló, su mano izquierda se metió en su gabardina de cuyas profundidades sacó una regadera, una deforme y claramente modificada para un propósito poco claro. Sin embargo, ese propósito quedó claro rápidamente. Al presionar el gatillo, la lata expulsó no un diluvio de agua, sino una pared de llamas. Las abejas bombarderas no tuvieron ninguna oportunidad, sus cuerpos ya frágiles se quemaron instantáneamente, y la única señal de su muerte fueron las explosiones momentáneas que dejaron atrás cuando el combustible dentro de ellas se encendió. Candy se protegió la cara del calor inesperado e intentó retroceder, pero la muleta de Knuckleduster atravesó las llamas y las puntas le atravesaron el muslo. Candy gritó cuando la electricidad recorrió su cuerpo y su pierna se entumeció, desplomándose indefensa en el suelo. Las llamas se detuvieron cuando Knuckleduster reapareció y dio un paso adelante para pararse sobre ella una vez más. ¿Cómo? ¿Cómo había vuelto a perder? Ella tenía la ventaja, el elemento sorpresa. Ella era más fuerte, su cuerpo más joven, mientras que él se había vuelto más débil, agobiado por la edad y las lesiones pasadas. No había forma de que ella debiera haber perdido. Pero Candy sabía, aunque no quisiera admitirlo, por qué sus posiciones eran las mismas que habían sido todos esos años atrás. Era porque, al igual que Quinn, había subestimado al hombre. Una vez más, su exceso de confianza había sido su perdición. «Déjame adivinar», espetó, mirando fijamente el rostro enmascarado de Knuckledust. «No, de Iwao Oguro. ¿Esta es la parte en la que detienes mi corazón y me matas de nuevo?» Ella podría estar a punto de morir, pero no le daría el placer de que le suplicara por su vida. No, respondió el hombre con voz ronca. Ya te he electrocutado demasiado. Si te electrocutas más, no sé qué pasará. Olvídate de la reanimación, podría matarte en el acto. Tendré que hacerlo de otra manera. ¿Ah, sí? Candy arqueó una ceja. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Denunciarme ante las autoridades para que puedan rescatarme de manera profesional? Se rió. No te preocupes. Puede que tarde un poco, pero te encontraré de nuevo tarde o temprano y podremos volver a hacer este baile. Adelante, llámalos. Terminemos con esto de una vez. No, la voz de Knuckleduster era tan estoica como la tierra. Esto termina hoy. Te obligaré a salir de ese cuerpo de una forma u otra. Se quedó en silencio, contemplativo, pero cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más oscura. Ese cuerpo tuyo, lo reconozco. Suzume Bachi, reportada como desaparecida hace un tiempo. Es una delincuente de poca monta relacionada con la banda Entomo, principalmente delitos menores. Prostitución, vandalismo, posesión de drogas. Aunque ahora la buscan en relación con la muerte del jefe de la banda, Raiju. ¿Fue eso obra tuya? No sé de qué estás hablando, susurró Candy. Era cierto, por lo que recordaba, Suzume nunca había conocido a ese tal Raiju. Dijeron que podrían haberlo salvado si lo hubieran encontrado a tiempo. Knuckleduster parecía estar hablando consigo mismo, pero sus ojos permanecieron fijos en el único que ella tenía. Es asombroso lo que los dones pueden curar hoy en día. Cortes, puñaladas, el chorro del rociador de llamas se elevó hasta apuntar directamente a su cabeza, incluso quemaduras. Todo se curó en un momento, como si nunca hubieran estado allí. Aunque con la rareza de los dones curativos, sigue siendo una cuestión de suerte.
Es tu elección, parásito. O sales voluntariamente o te cocinas dentro de tu anfitrión. Estoy más que dispuesto a correr el riesgo de que puedan curar cualquier daño que haga. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? No, rogó Candy, se odiaba a sí misma por la debilidad que estaba mostrando, especialmente hacia él, pero no le importaba. Por favor. Ten piedad. Knuckleduster respondió apretando el gatillo y Candy gritó mientras las llamas la consumían. Estaba ardiendo de nuevo, aunque esta vez, podía sentirlo. Cuando Knuckleduster la había quemado por última vez en su forma de abeja después de extraerla de Tamao, había quedado severamente debilitada. La conciencia había sido más un sueño que una realidad y, debido a su pequeño tamaño, al menos había terminado relativamente rápido. Pero ahora podía sentirlo todo. Siente las llamas mientras lamían su piel, se pegaban a su ropa y alimentaban aún más la cascada de fuego. Su hermoso cabello rubio se enredaba como hojas secas, las llamas lamían su sensible antena. Sus delicadas y frágiles alas no tenían esperanza de sobrevivir, las llamas primero las quemaron y luego las incineraron hasta convertirlas en cenizas. Sin medios de escape o represalia, todo lo que Candy pudo hacer fue gritar. Gritar mientras las llamas continuaban quemándola, mientras Knuckleduster mantenía apretado el gatillo hasta que finalmente decidió detenerse. Candy no se levantó. Se quedó allí, gimiendo, en el sucio callejón, acurrucada como una bola para protegerse lo mejor que pudo. Sus alas habían desaparecido casi por completo, solo quedaban unos pocos muñones carbonizados pegados a sus hombros. Su piel no estaba muy diferente, estaba igualmente carbonizada y ennegrecida, su ropa se había quemado hacía mucho tiempo, dejándola desnuda salvo por unos pocos trozos de tela que se habían quemado en su piel como una marca mal hecha. Solo los rastros más leves de sangre se filtraban de su cuerpo, mientras que el poco cabello que le quedaba a Candy estaba pegado a su cuero cabelludo, donde no quedaba ningún rastro de su antena. ¿Y entonces? Preguntó el demonio con frialdad. ¿Ya has tenido suficiente? Candy no pudo hacer mucho más que gemir, mientras las lágrimas se filtraban de su único ojo. Knuckleduster suspiró y sollozó en silencio cuando el arma volvió a apuntar en su dirección. Sin embargo, cuando apretó el gatillo, el mundo pareció responder a las oraciones de ayuda de Candy. Una pared surgió del suelo, llenando por completo el callejón a medida que se elevaba más y más, una clara división que separaba a Knuckleduster y Candy. Los gritos frustrados de Knuckleduster se podían escuchar débilmente del otro lado, pero sin su herramienta de agarre que las abejas de Candy habían destruido, su esperanza de llegar a ella de manera oportuna era casi nula con sus heridas. Candy se rió entre dientes con tristeza. No era como si esta gracia salvadora importara al final. Con sus heridas, él podría tomarse su tiempo para cojear y llegar hasta ella y ella todavía estaría aquí cuando él llegara. La pregunta de si todavía estaría viva era una pregunta mucho mejor. Podía intentar abandonar el cuerpo de Suzume, pero no estaba segura de que su situación fuera a mejorar si lo hacía. Las llamas no solo habían inundado el agujero que era su ojo izquierdo después de todo, habían entrado en su cuerpo, lo que significaba que tanto el parásito, como la llamaba Knuckleduster, como su cuerpo anfitrión estaban en peligro mortal. El sonido de pasos interrumpió el soliloquio interior de Candy, y levantó débilmente la cabeza, esperando ver que Iwao ya había encontrado el camino hacia ella. Desafortunadamente, incluso ese simple acto resultó demasiado para ella, y su cabeza cayó al suelo, lo que significa que todo lo que podía hacer era escuchar con lo que quedaba de sus sentidos dañados. Oye, Izu-chan. No se ve muy bien. La voz era animada y animada, claramente joven. Era muy fácil imaginarse que pertenecía a una animadora. No, no lo es. Esta voz, probablemente la de Izu-chan, pertenecía a un hombre. Aún así, debo decir que no esperaba que Knuckleduster fuera tan lejos, especialmente después de que claramente la había superado. La piel de Candy se erizó ante el recordatorio. Si bien podría haber sido una reacción involuntaria del suelo contra sus heridas frescas, creía que era mucho más probable que se debiera a la conversación que estaba escuchando. Estos dos la habían estado viendo pelear. ¿Por qué? ¿Puedes arreglarla? Creo que sí, parpadeó Candy con los ojos muy abiertos, la única señal visible del shock que estaba sintiendo. Pues date prisa, parece un trozo de carne cruda que se dejó caer al suelo, fue follada por un mapache, cocinada mal, luego frita, solo para ser arrojada a un contenedor de basura, rebotar y ser atropellada por un camión de basura después de una semana a la intemperie. Bueno, que te jodan a ti también, perra.
Está bien, por si sirve de algo, señorita, si puede oírme, lo siento de antemano, la siguiente parte podría doler un poco. Una mano presionó su cabeza y ella siseó de dolor. Él tenía razón, dolía, pero luego el dolor creció exponencialmente. Había pensado que el fuego era malo. Esto se sentía como si la estuvieran desarmando en el nivel más básico, pieza por pieza microscópica, solo para luego ser reensamblada como un ser completamente nuevo. Afortunadamente, a pesar de que el momento pareció prolongarse, terminó casi instantáneamente. En un momento, Candy Baal estaba tendida en el callejón, una cáscara quemada de su antiguo yo, y al siguiente estaba agachada sobre sus manos y rodillas, con la cabeza inclinada ante su sanador y su compañero. Bueno, eso es sin duda una mejora, la felicitó la colegiala. El chico la reprendió, pero Candy no les estaba prestando mucha atención. Lentamente, levantó las manos frente a su cara hasta que pudo examinarlas con una mirada incrédula. Estaban completamente bien. De hecho, ahora que se concentró, podía sentir sus alas en su espalda. Una rápida mirada por encima de su hombro confirmó su presencia antes de que sus manos se alzaran rápidamente hacia su cabello. Cabello que estaba todo allí, sin quemar y tan suave como cuando se había despertado esa mañana. Incluso sus antenas habían regresado, sobresaliendo de sus mechones rubios, retorciéndose nerviosamente en el aire. Disculpe, la voz hizo que Candy saliera de su autoexamen y rápidamente se volvió hacia el que hablaba. Se sorprendió al encontrarse frente a un adolescente, que se sonrojó al contemplar su cuerpo desnudo. Evidentemente, su ropa no había sido restaurada como ella. Oye, no mires. La chica, una colegiala rubia que Candy ahora veía con un solo brazo, corrió hacia adelante quitándose el cardigan beige antes de ponérselo a Candy. Sin necesidad de que se lo dijeran, Candy se lo puso, aunque debido a su altura y amplios atributos, se detuvo justo por encima de su ombligo. Vaya, pensé que eso funcionaría, murmuró la chica, aparentemente embelesada e incapaz de apartar la mirada. Izu-chan se aclaró la garganta y extendió la mano, poniendo una sobre el cardigan. Bajo su toque, el atuendo se movió. Abriéndose en la parte posterior, la tela se movió hacia abajo, extendiendo la parte inferior hasta la mitad de sus muslos. Sí, eso funcionará por ahora, asintió su compañero. Tendremos que comprarle algo para usar más tarde, pero eso debería ser lo suficientemente bueno para moverse. Disculpen, pero ¿quiénes son ustedes?, interrumpió Candy, incapaz de contener sus preguntas ahora que estaba vestida. ¿Cómo me curaron? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Soy Izuku Shigaraki, él es Toga, dijo Izu-chan, señalando primero a sí mismo y luego a la rubia. Izuku es mi nombre de pila, Shigaraki mi nombre adoptivo. Siéntete libre de llamarme Izuku. En cuanto a por qué te ayudamos, bueno, tengo algunas preguntas que quiero que me respondas. Aunque miró alrededor del callejón, encuentro que nuestro entorno es bastante inadecuado para nuestra discusión. ¿Te importa si lo cambiamos a otro lugar? No respondió Candy, aunque no pudo evitar sentir que no tenía voz ni voto en el asunto. Genial, vámonos. Cuando Knuckleduster finalmente llegó al callejón unos minutos después, no había rastro de Candy, solo unas pocas manchas de sangre y marcas de quemaduras mostraban que incluso hubo una pelea. Cuando otro gruñido volvió a perturbar el ambiente pacífico del bar que supervisaba, Kurohiri decidió que era hora de que se dirigiera a su cliente. Tomura, ¿pasa algo? El hombre de cabello claro gruñó una vez más, con los ojos fijos en la televisión donde dos presentadores de noticias estaban hablando del asesinato más reciente de un héroe. Asesino de héroes, asesino de héroes, asesino de héroes. Tomura gruñó mientras cambiaba de canal de noticias, todos los cuales discutían el asesinato de Prohero Native. Ya nos han dejado atrás. Somos noticias viejas. Todo lo que quieren hablar es de él. Apuntamos a Olmig, incluso lo lastimamos. Todo lo que hizo fue eliminar a un desconocido que ni siquiera llegó a los 1000 primeros. Una mano rascó distraídamente su hombro aún en proceso de curación donde Stein lo había apuñalado. Kurohiri solo pudo suspirar cuando los dedos de Tomura apretaron el control remoto de la televisión, reduciéndolo rápidamente a polvo. No deberías criticarlo demasiado. Las ciudades en las que ha aparecido han visto caídas en los índices de criminalidad en general. Algunos teorizan que está relacionado con un aumento en la conciencia de los héroes. Eso es genial, se burló Tomura, no hay nada mejor que eliminar a esos héroes falsos de los que tanto hablaba Stein. ¿Asesino de héroes? Más bien criador de héroes. Lo sabía, somos incompatibles.
Nuestros objetivos son demasiado diferentes entre sí. Ah, ¿sí? Interrumpió una nueva voz desde los altavoces del televisor. Las noticias se apagaron y en su lugar aparecieron las palabras solo sonido. Entonces, ¿cómo va a sacar provecho de esta situación? Tomura sonrió sombríamente. Volveré a poner a la liga en el centro de atención. Haré que les resulte imposible ignorarnos. Stein, su cruzada, serán olvidados, enterrados bajo nuestra sombra. Tarareó el sensei, supongo que es un buen comienzo. Ahora, ¿cómo planeas lograrlo? Sensei, ¿cuántos Nomu están listos? Varios. Aunque ninguno está al nivel de los anti-Olmigt. Dámelos. Dijiste que puedo aplastar lo que no me guste, ¿no? Bueno, realmente odio al asesino de héroes. Sensei se tomó un momento para reflexionar sobre la petición de Tomura. Te daré 3, aprovecha esta oportunidad y aprende algo. Tomura se rió cuando un lodo negro apareció en el bar a su alrededor, dispensando el nomu que había solicitado. Kurohiri suspiró y dejó el vaso que había estado puliendo. Supuso que era hora de trabajar. ¿Las patrullas suelen ser así de aburridas? Preguntó Mina, con las manos detrás de la cabeza. Este es el segundo día que salimos y parece que hemos estado caminando mucho y no hemos hecho muchos, ya sabes, actos heroicos. Su mentor, Manual, se rió. Sí, ha estado bastante tranquilo esta semana, ¿no? Pero sabes, eso no es necesariamente algo malo. Cuando estoy de patrulla, normalmente estoy esperando a que llegue una llamada para responder. Si no hay llamadas, eso es algo bueno, significa que todo está bien y nadie necesita nuestra ayuda. Entonces, ¿qué haces si no pasa nada? Intento ser visible, respondió Manual después de pensarlo un momento. Que la gente sepa que estoy aquí. Si alguien necesita ayuda con algo, sabe que puede acudir a mí, y me gusta pensar que mi presencia disuade a los delincuentes de intentar algo. Mina tarareó pensativamente. Sí, sería bastante estúpido que un villano intentara algo frente a un héroe profesional, ¿no? Te sorprenderías, suspiró Manual, algunos lo toman como un desafío. Si pueden derrotar a un héroe, eso no solo aumenta el miedo del público hacia ellos, sino que también rompe su confianza en los héroes. Después de todo, ¿cómo puedes depositar tu confianza en alguien para que te proteja cuando ya ha fallado en hacer precisamente eso? Ningún héroe es igual. Don, apariencia, estilo, todo varía, pero en mi opinión, el rasgo más importante que tiene un héroe es la confiabilidad. Miró a su alrededor y Mina también lo hizo, observando a la gente que caminaba por la calle. Algunos los señalaban y tomaban fotos mientras otros simplemente levantaban una mano en señal de saludo, y Manual nunca dejaba de devolverles el saludo a todos. Al recordar el tiempo que pasaron patrullando, Mina recordó cómo su mentor parecía saludar a todos con una sonrisa y una palabra cálida. Habló con algunas personas por su nombre, a otras les preguntó qué estaba pasando en sus vidas, pero a pesar de todo eso, las personas nunca parecían molestarse, simplemente estaban felices de encontrarse con una cara amigable. Esa es parte de la razón por la que hago estas patrullas, para estar cerca de la gente. Si me conocen como persona y no como una figura distante con un título y un papel que dice que puedo usar mi don, entonces al menos creo que es más probable que confíen en mí pase lo que pase. Creo que es algo que puedo apoyar, dijo Mina, asintiendo lentamente. Manual fue a responder, pero se detuvo y extendió la mano para tocar el costado de su casco, donde Mina sabía que se encontraba una radio oculta. El héroe normal escuchó por un momento, asintiendo antes de responder. Entendido, héroe normal. Manual y el héroe internado. Pinky están en camino. Volviéndose hacia una atenta Mina, Manual simplemente gritó. Vamos, mientras salía corriendo, seguido de cerca por Pinky. ¿Qué está pasando? Preguntó. Manual fue a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó una explosión en la intersección que tenían delante. Espesas columnas de humo se elevaron hacia el cielo mientras los civiles corrían gritando para alejarse del lugar. Por encima del pánico colectivo, se escuchó un fuerte chillido cuando una figura se elevó en el aire por encima de la multitud que huía, sostenida por un par de alas de murciélago de color amarillo pálido. Vestido solo con un par de jeans con un dispositivo parecido a una máscara de gas sobre su boca, el ser agarraba a una figura disfrazada que luchaba con sus pies con garras. Mientras Mina y Manual miraban, el villano chilló de nuevo antes de plegar sus alas y caer.
Acelerando, el villano se estrelló de pie contra la calle, haciendo un cráter en el suelo debajo de su desafortunado prisionero. Ya no estaba en el aire, era muy fácil ver el cerebro expuesto de la criatura, una característica distintiva de... Nomu, murmuró Mina con horror. Aunque debería haber sido imposible escucharla debido al caos, el gnomo alado pareció animarse. Mirando hacia los recién llegados, dio un paso adelante y colocó una garra en la parte posterior de la cabeza del héroe, empujándolo hacia el suelo antes de mirar hacia arriba y, con una facilidad aparentemente casual, giró sus garras para romper el cuello del héroe. Mientras el brazo del héroe desconocido caía sin fuerzas al suelo, Mina levantó las manos para cubrirse la boca, mientras que la expresión de Manual se endurecía. Aquí el héroe normal. Manual, informó estoicamente por la radio, hemos confirmado que Nomu está atacando Ciudad Osu. Al menos un héroe está muerto. Héroe internado. Pinky ayudará con las evacuaciones y tiene permiso para usar su don en defensa propia. No debe buscar ni enfrentarse a enemigos. Me estoy preparando para intervenir y me demoraré hasta que lleguen los refuerzos. Bajando la mano, Manual ni siquiera miró a Mina mientras se dirigía a ella, tienes tus órdenes. Vete. Pero Mina ni siquiera estaba segura de lo que iba a decir. Pero puedo ayudar. ¿Pero qué hay de ti? Pero no sé cómo evacuar a los ciudadanos. Al final, no importó, ya que Manual la interrumpió. Pero nada, no estás listo para esto, todavía no. Sal de aquí y haz lo que puedas para ayudar a los demás. Ahora vete. Su grito, tan diferente del habitual Manual, hizo que Pinky diera un paso atrás inconscientemente. Un paso atrás se convirtió en otro, luego en otro hasta que el alienígena de cabello rosa se dio la vuelta y salió corriendo de la escena. En Osu, densas nubes de humo se elevaban por el aire procedentes de numerosos incendios que ardían sin control. Los gritos resonaban constantemente por las calles mientras los civiles, confundidos y asustados, corrían primero de un lado a otro, intentando desesperadamente encontrar un lugar seguro, pero sin estar seguros de dónde estaba. Sin embargo, nada de eso le importaba. No, mientras se agazapaba en las sombras del callejón, observando y esperando, sus pensamientos no estaban en el caos, sino en su presa, que se acercaba rápidamente. Supuso que era apropiado que su objetivo tuviera a su hermano con él. Una dinastía de impostores, 3 generaciones pavoneándose con sus armaduras como caballeros de cuentos de hadas, pero que actuaban no en beneficio de los demás, sino solo por sí mismos. Cada generación solo fomentaba la corrupción que los plagaba. Su riqueza acumulada compró a la familia un castillo y la entrada a la alta sociedad. Las conexiones forjadas en los salones de los nobles les permitieron aumentar su influencia. Era repugnante, una podredumbre purulenta que necesitaba ser eliminada. Este era su propósito, su vocación y mientras su objetivo corría por el callejón, con su hermano menor detrás, Stein deslizó su espada de su vaina, preparándose para una vez más impartir justicia sobre los criminales disfrazados de héroes. La emboscada surgió de la nada. Corriendo hacia el ataque villano más cercano, Intelligine estaba pisándole los talones a Ingenium mientras los dos atravesaban un callejón para ahorrar algo de tiempo. Pero, justo cuando se acercaban al otro extremo, una figura sombría se lanzó desde las sombras de arriba. Un destello de acero, el sonido del metal cortando la carne y Tenya gruñó, tropezando hacia atrás, una mano se movió instintivamente para agarrar su costado donde la espada de la figura había encontrado un pequeño hueco en su armadura. La sangre caliente y roja empapó la mano enguantada de Intelligine mientras Ingenium se giraba, aunque Intelligine tuvo que admitir en su mente que el grito preocupado de su hermano, Tenya, fue tranquilizador para su mente aturdida por el dolor. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, su cuerpo se trabó. Con las piernas rígidas, Intelligine cayó hacia adelante, aunque incluso mientras yacía paralizado en el suelo, sus ojos permanecieron enfocados únicamente en su hermano. Ingenium, dijo la voz desde detrás de su espalda y, aunque el que hablaba permanecía fuera de la vista, Tenya podía sentir que se le erizaban los pelos del cuerpo por el odio absoluto con el que había pronunciado la palabra. Nieto de los héroes profesionales Nitro y Orsepower. Hijo de Blitzkrieg y Breakneck. Heredero de la familia Ida y líder del equipo Iraten. Intelligine, dijo Ingenium, ignorando el discurso del hombre, ¿estás bien? ¿Puedes moverte? Intelligine se esforzó por responder. Su boca se sentía atascada y difícil de manejar, como si estuviera pegada, pero se obligó a moverla. No, mi cuerpo está congelado. ¿Ignorándome para ir a ver cómo está tu compañero?
¿De verdad crees que eso te salvará? Intellifine sintió que algo le pinchaba el costado. Su armadura es bastante similar a la tuya. Entonces no es un compañero. Quizás sea un familiar. Déjenlo en paz. Los propulsores en los codos de Ingenium se dispararon, impulsando al héroe hacia adelante. Intellifine sintió que el villano saltaba hacia atrás cuando su hermano pasó sobre él y desapareció de la vista antes de que el sonido de metal contra metal le indicara que los dos ahora estaban peleando. Incapaz de ver nada, todo lo que Intellifine pudo hacer fue escuchar. ¿De verdad crees que me rebajaría a hacer daño a unos niños? El villano parecía disgustado por la mera sugerencia de Ingenium. Los niños son el futuro, los héroes del mañana. Es nuestro deber enseñarles a distinguir el bien del mal. Tú eres un impostor, un farsante. Tu hermano puede ser mejor que tú. Aprende de tus fracasos. Puede ser un verdadero héroe. Tenya no podía decir si su hermano respondió a los comentarios del loco, si lo hizo, se perdió entre los sonidos de su batalla. Intellifine no supo cuánto tiempo estuvo paralizado, luchando por mover un cuerpo que se negaba a hacer lo que él quería. Sin embargo, con el tiempo, el control regresó lentamente a él. Sus dedos se apretaron, sus dedos de los pies se movieron y finalmente pudo ponerse de pie. Al girarse, Intellifine vio por primera vez al villano con el que luchaba su hermano. Los propulsores de sus piernas se activaron e Intellifine cargó hacia adelante para ayudarlo. Sin embargo, aunque no estaba mirando, la habilidad, la experiencia, la intuición, como sea que se le pueda llamar, del villano se mostraron. Un corte de su espada que Ingenium esquivó y que normalmente habría sido redirigido pudo continuar su camino. Saltaron chispas cuando impactó el metal del casco de Intellifine con la fuerza suficiente para sacarlo de su cabeza y enviar al héroe en entrenamiento al suelo. Como pensaba, nada más que un niño disfrazado, murmuró el villano. Tenya. Recipro Burs. Las llamas brotaron de los propulsores en los codos de Ingenium mientras el héroe sobreexigía sus motores. Avanzando a toda velocidad, Ingenium lanzó un puñetazo supercargado a la cabeza del villano con la fuerza suficiente para hacer que su cuerpo girara hasta el suelo después del impacto. De pie sobre el cuerpo inerte del villano, jadeando por el esfuerzo, para Tenya, su hermano parecía ser el héroe que sabía que era. Por un momento, Ingenium se quedó quieto, recuperándose, antes de bajar los brazos y volverse hacia su hermano. ¿Estás bien? Si Tenya agarró la mano que le tendían y lo ayudaron a ponerse de pie. Se giró para mirar el cuerpo inmóvil. ¿Es ese quien creo que es? Creo que sí. Una bufanda roja como la sangre. Armado hasta los dientes con cuchillas. Este tiene que ser él, el asesino de héroes. Stein. Cuando Ingenium pronunció el alias del villano, el callejón pareció volverse un poco más inquietante, las sombras se extendieron un poco más, el aire se sintió un poco más frío, aunque seguramente era solo su imaginación. El momento pareció prolongarse, como si el mundo estuviera esperando algo y luego un sonido, una risa baja que rápidamente ganó ritmo e intensidad y se convirtió en una carcajada loca. Sí, los dos héroes adoptaron una posición de lucha mientras el cuerpo aparentemente inconsciente se ponía de pie lentamente. Stein es el nombre que me ha dado la sociedad. Un apodo apropiado, aunque uno lo malinterprete. Stein no debería referirse a la sangre que está en el suelo a mi paso. No. No, 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 no. En cambio, encarna mi misión, el objetivo por el que trabajo inquebrantablemente. Purgar la mancha en nuestra sociedad, héroes falsos, dioses falsos que solo están en esto por fama y dinero. Stein levantó su espada hacia su rostro, con los ojos enfocados en Ingenium. Y ahora, continuaré mi misión purgándote. Una lengua extraordinariamente larga se movió hacia afuera, lamiendo la hoja ensangrentada. Para sorpresa de Tenya, su hermano inmediatamente se desplomó en el suelo con un gruñido. Tensei. Tenya, corre. Pero... no. Esta no es una orden de tu hermano, sino de Ingenium, tu mentor. Corre y pide ayuda. Te prohíbo que te enfrentes a Hero Killer Stein en combate. ¿Sabes lo que eso significa? Tenya lo hizo. Sabía muy bien las consecuencias de ir en contra de las órdenes de su mentor, desobedeciendo a un héroe profesional encargado de su bienestar. La expulsión sería la menor de sus preocupaciones. Una reputación arruinada, ser incluido en la lista negra y no poder tomar el examen de licencia de héroe, incluso ir a la cárcel era una posibilidad real. Su sueño terminaría antes de que realmente tuviera la oportunidad de comenzar. Bien, bien.
Proteger a los demás incluso cuando tú mismo estás en peligro. Dime, ¿crees que actuar como un héroe ahora, al final, te salvará? Tenya sacó su teléfono con sutileza y jugueteó con el dispositivo por un momento antes de guardarlo. Reprimiendo sus nervios, Tenya avanzó a grandes zancadas para pararse frente a su hermano caído. Tenya. Tenya. No. Huye. Es una orden. Lo siento, Tensei. Tenya se agachó y presionó las manos contra el suelo mientras adoptaba la postura de un corredor. Los motores dentro de sus pantorrillas rugieron mientras se preparaban para disparar, pero no voy a escapar. Esta vez, es mi turno de protegerte. Stein cortó con su espada, esparciendo la sangre que la cubría por la pared del callejón. ¿Deseas protegerlo, niño? Bien, muéstrame el tipo de héroe que eres. Stein cargó hacia adelante y con sus motores impulsándolo, Intelligine se apresuró a encontrarse con él. Mientras las luces de la calle de Osu parpadeaban, indicando la llegada de la noche, Mina corrió por las calles ahora desiertas. Los civiles que había visto caminando cada vez que patrullaba ya no estaban, lo que le daba a la ciudad una sensación inquietante. Fuegos encendidos, carteles luminosos y luces encendidas detrás de las ventanas de vidrio iluminaban la oscuridad de la noche, pero Mina no les prestó atención. Su atención se centró en su teléfono y el mapa que mostraba. Ella había estado obedeciendo las órdenes de Manual, ayudando a la gente a alejarse del caos que se desató cuando el mensaje había pasado, aunque no lo había visto inmediatamente. Fue poco después, cuando no había nadie más alrededor, que miró su teléfono esperando, ¿qué? Ni siquiera ella estaba segura. Un mensaje de Manual diciendo que la situación ya estaba resuelta y que se reuniera con él en su agencia. Una llamada angustiada de sus padres sobre su seguridad alimentada por la paranoia por las noticias de Nomu arrasando en la ciudad en la que sabían que estaría haciendo prácticas. En lugar de cualquiera de esas dos cosas, simplemente había visto que Tenya había compartido su ubicación en el chat grupal de la clase. Tenya, un robot con piel humana y estricto con las reglas, que incluso después de meses de ayuda de la reina alienígena rosa, todavía luchaba por socializar con el resto de la clase. Incluso sus mensajes en el chat grupal tendían a reflejar esto. Él regañaba a sus compañeros por su lenguaje, comportamiento o incluso por temas fuera de tema hasta que Itsuka o Yaomomo le decían que parara. Su autoridad como representantes de la clase era suficiente para hacer que el chico de cabello azul se alejara. No había ningún mensaje que lo acompañara, ninguna explicación, solo su ubicación actual. Algunos compañeros de clase le habían preguntado a Tenya en el chat qué estaba pasando, pero solo recibieron silencio como respuesta. La mayoría lo consideró un accidente, que Tenya lo había enviado accidentalmente y estaba demasiado ocupado para darle seguimiento, pero Mina no pudo evitar sentir que algo andaba mal, que había algo más. Mordiéndose el labio, Mina tocó la ubicación de Tenya y abrió la aplicación de mapas en su teléfono. Ambos estaban en Osu y estaba a solo una cuadra de ella. Mina, que ya sabía lo que iba a hacer, salió corriendo. Subió por la calle, cruzó la calle vacía, ignorando la señal de prohibición de paso. ¿Era este callejón? No, el siguiente. Más abajo, una curva y voces. Reduciendo la velocidad para evitar que la oyeran acercarse, Mina presionó su espalda contra la pared del callejón mientras sutilmente se asomaba por la esquina. La vista la hizo querer gritar, pero se tapó la boca con una mano antes de poder hacerlo. Dos caballeros con armadura distintivos yacían desparramados en el suelo como muñecos de trapo. Tenya era fácil de reconocer, yaciendo boca arriba sin casco, aunque con una de las lentes de sus gafas rota y un corte en la frente que cubría la mitad de su rostro con una capa de sangre. Sin embargo, había una tercera figura, una que se encontraba de pie sobre el otro cuerpo tendido que Mina reconoció como Ingenium, el hermano de Tenya. El héroe yacía en un charco de sangre que se expandía lentamente, su cuerpo no respondía. Era obvio que la figura que estaba sobre él era la culpable, considerando la sangre húmeda y recién extraída que goteaba lentamente de su espada puntiaguda hacia abajo. Tensei. Tensei. Tenya gritó. Si recibe atención médica pronto, vivirá, afirmó el villano, y Tenya se quedó en silencio al oír su voz. Tiene suerte, tenía la intención de matar a Ingenium. Su muerte habría ayudado a difundir mi mensaje por todo Japón, pero tener un ejemplo vivo de lo que será de aquellos que se desvían del camino recto y estrecho del verdadero heroísmo será suficiente como advertencia.
Si bien lo he considerado un insulto inexcusable para los héroes genuinos como Olmig, ya sea porque eres su hermano o porque un verdadero héroe persiste debajo de ese falso rostro de grandeza que retrata descaradamente, no ignoraré el hecho de que aún tiene una chispa de justicia. El villano pasó su espada por el aire, salpicando la sangre de Ingenium en el suelo. Mi espada golpeó con precisión, atravesando la columna vertebral del falso héroe. Incluso si tiene la suerte de recuperarse, es probable que su hermano nunca vuelva a caminar. El héroe turbo. Ingenium está muerto, aunque el hombre, Tensei Ida, vivirá. ¿Te atreves? La voz de Tenya era asesina mientras el asesino de héroes se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia la esquina donde se escondía Mina. Mi hermano es un gran hombre. ¿Te atreves a juzgarlo? ¿Qué te da el derecho? Lo vengaré. ¿Me escuchas, Stein? Ya sea ahora o en una década, te derribaré. En nombre de Ingenium, te mataré. Las palabras de Tenya detuvieron la partida del asesino. Por unos momentos, Stein permaneció inmóvil, esperando lo que ni la furiosa Tenya ni la observadora Mina sabían. Tu hermano podría haber merecido vivir, dijo Stein, su voz fría, pero tú, por otro lado. Pensé que había una chispa de heroísmo dentro de ti, pero parece que estaba equivocado. ¿Qué héroe jura matar? ¿Priorizar la venganza sobre la protección de los indefensos? Cualquiera puede verlo en tus ojos y tono, lo que acabas de decir lo dijiste en serio. Realmente me perseguirás si te dejo ir. Pensar que me molesté en darte un momento para corregir tu declaración. No mato niños, pero haré una excepción contigo. Es mejor matarte ahora que dejar que crezcas y contamines la sociedad de los héroes con tu mera presencia. Te habrías encontrado en el extremo de mi espada eventualmente, solo estoy ahorrando tiempo. Caminando hacia el chico caído que luchaba contra sus ataduras invisibles, el asesino de héroes estaba de espaldas a la esquina donde Mina se escondía. De pie sobre Intelligine, Stein levantó su espada apuntando la punta a la cabeza de Tenya y Mina eligió ese momento para atacar. Cargando desde la esquina, Mina desató su ácido más potente contra la espalda desprotegida del asesino de héroes. Stein saltó y Mina lo persiguió, pasando rápidamente junto a los hermanos Ida caídos. Tenya gritó de agonía detrás de ella, su voz llena de un dolor abrumador, pero Mina no se arriesgó a mirar hacia atrás, sus ojos amarillos fijos en su oponente. Si no lograba detener a Stein hasta que llegaran los refuerzos, el dolor que Stein había logrado infligir a Tenya en ese momento sería la menor de sus preocupaciones. Llamé a la policía, dijo la reina alienígena, ocultando su nerviosismo bajo una falsa actitud de confianza, los héroes profesionales están en camino y mi mentor sabe que estoy aquí. Hay tiempo de sobra para ponerte a prueba, respondió Stein con una sonrisa oscura y una lengua inusualmente larga desplegándose desde su boca para lamer la sangre de su espada, y para poner al chico a prueba. No si puedo evitarlo, gruñó Mina. Por un momento ninguno de los dos movió, pero luego el brazo de Stein se volvió borroso mientras lo balanceaba. Mina ya estaba saltando a un lado cuando 3 cuchillos volaron a través del espacio donde ella había estado. Sus ojos se dirigieron hacia ellos antes de regresar a donde había estado el villano, pero él se había ido. Le tomó un momento encontrarlo, y para ese momento Stein ya estaba saltando hacia ella, habiéndose abalanzado desde una escalera de incendios cercana, su espada balanceándose hacia su cabeza. Los brazos de Mina se levantaron mientras rociaba ácido de su mano, una capa protectora de ácido se formó instintivamente en su rostro para protegerla de la hoja. Torciendo su cuerpo en el aire, Stein logró esquivar el chorro de ácido de Mina, pero su nueva posición lo obligó a redirigir su espada también. En lugar de la cabeza con cuernos de la pelirrosa, cortó sus brazos extendidos. Mina produjo un poco de ácido en un intento de protegerse, pero aún gritó de dolor cuando la espada la cortó, aunque palideció en comparación con los gritos continuos de Tenya. Mina se agarró el brazo herido y miró a Stein a los ojos, que ya se había retirado. Stein se llevó la espada a la boca y extendió la lengua, pero se quedó congelada a centímetros de la hoja. La miró con ojo crítico. En el lugar donde la hoja había cortado, la chica tenía agujeros que iban aumentando de tamaño lentamente y se elevaban débiles rastros de humo desde el lugar donde el líquido grisáceo claro que rodeaba su sangre roja estaba corroyendo el acero. ¿Ácido? Adivinó Stein. Sí, confirmó Mina, con una sonrisa forzada en el rostro mientras se agarraba la herida para protegerse. La espada de Stein finalmente rompió el trozo de acero roto, y se estrelló contra el suelo al golpearlo. Por un momento, Stein examinó la hoja rota que todavía estaba unida a la empuñadura antes de arrojarla a un lado sin importarle.
El asesino de héroes se llevó la mano a la espalda y sacó un par de cuchillos largos, uno en cada mano, que manejaba con destreza. Tienes muchas cuchillas, comentó Mina, con el cerebro funcionando a toda máquina. Y una vez que cortas a alguien, parece que tienes una debilidad por beber su sangre. ¿Es esa tu peculiaridad? ¿Algún tipo de parálisis por beber sangre? Stein no respondió, al menos no verbalmente. El hombre cargó hacia adelante una vez más. Mina lo esquivó hacia atrás, rociando ácido para obligarlo a retroceder, tratando desesperadamente de mantenerlo a raya. En gran parte tuvo éxito, pero todavía era una estudiante que luchaba contra un combatiente experimentado, uno que no dudaría en terminar con su vida al más mínimo error. Más de una vez las espadas de Stein la cortaron, aunque nunca lo suficientemente profundo como para terminar la pelea, y Mina tuvo cuidado de proteger sus heridas con ácido, por lo que incluso si Stein pudiera beber su sangre, correría el riesgo de quemarse la lengua en el proceso. Stein pronto descartó sus largos cuchillos cuando las hojas se derritieron en favor de cuchillos arrojadizos que usaba con liberalidad. Sin embargo, Mina se mantuvo firme, su protección selectiva con ácido ya no era viable ante un ataque continuo, pero se negó a dejar pasar a Stein. El ácido brotó de su piel, cubriendo todo su cuerpo con una capa protectora que los cuchillos no pudieron atravesar antes de caer inútilmente al suelo. Incluso cuando su piel comenzó a escocer por el uso continuo de su don, Mina se mantuvo firme. Su punto muerto terminó cuando ambos combatientes escucharon el sonido de sirenas distantes en la distancia que se acercaban cada vez más. Mina quería llorar de alivio, pero no se permitió relajarse todavía. Parece que ha llegado el momento de que nos separemos, dijo Stein, su voz provocó un temblor en la columna vertebral de Mina. Tienes potencial, pero estaré observando. Si te desvías del camino correcto, nos volveremos a encontrar. Y la próxima vez, este baile será muy diferente. No te escaparás tan fácilmente. Stein se giró y saltó lejos de la dirección de la voz desconocida, pero incluso con sus reflejos, el asesino de héroes no pudo esquivar el hielo que brotó del suelo y lo envolvió en el aire. ¿Todoroki? Preguntó Mina, dejando que su armadura ácida se le escapara de las manos y se esparciera por el suelo mientras caía de rodillas aliviada. Lamento haber llegado tarde, respondió el chico heterocromático con frialdad. Recibí tanto el mensaje de Tenya como el tuyo, pero no pensé que nada estuviera mal hasta que vi el último. Me tomó un tiempo alejarme de mi padre y aún más tiempo llegar aquí, pero me alegro de haber podido hacerlo. Los ojos de Todoroki examinaron a Mina por un momento antes de levantarse para mirar más allá de ella. Sus ojos se abrieron de par en par. Ida. Mina se giró ante su grito repentino. En algún momento durante la pelea, los gritos de Tenya se habían silenciado, pero ahora que era libre de mirar sin el peligro de un ataque, Mina podía ver por qué había estado gritando en primer lugar. De alguna manera, su ácido lo había golpeado. Tenía que ser tu ataque inicial, le informó amablemente su cerebro, el ataque sorpresa que Stein esquivó. El que no había estado conteniendo, desesperada por simplemente obligar a Stein a retroceder. Mina se puso de pie desesperadamente y corrió hacia Tenya, con Todoroki cerca detrás de ella. Deslizándose los últimos pies sobre sus rodillas, Mina reprimió su impulso de vomitar cuando fue golpeada por el olor a carne quemada. Examinó frenéticamente a su amigo, pero dudó en tocarlo, temiendo empeorar las cosas. Afortunadamente, Tenya se había desmayado, su mente intentaba escapar del dolor insoportable que había estado sufriendo. Sus gafas dañadas al menos habían protegido sus ojos, pero el ácido que había salpicado su rostro había carcomido su cara inferior. La nariz de Tenya había desaparecido, una depresión era todo lo que quedaba donde alguna vez había estado. Sus dientes eran visibles a través de agujeros en sus mejillas, con débiles tramos de músculo y hueso visible que eran todo lo que mantenía su mandíbula unida a su cara. El ácido también había corroído el metal de su pecho, derritiéndolo hasta que pudo atacar su cuerpo directamente. Peor aún, partes de la armadura de metal licuado habían seguido al ácido, contaminando las heridas y posiblemente entrando directamente en su cuerpo. ¿Puedo intentar congelar el ácido? ¿Eso ayudaría?, preguntó Todoroki. El chico normalmente impasible mostraba clara preocupación y miedo mientras miraba a su compañero de clase herido. Mina, ¿eso ayudaría? Mina. No lo sé, sollozó Mina. Yo lastimé a gente cuando mi don apareció por primera vez, pero nunca de esta manera. No sé qué hacer. El hielo que se agrietó detrás de ellos hizo que los dos estudiantes héroes se giraran, pero ya era demasiado tarde.
Donde había estado encarcelado el asesino de héroes ahora solo había un bloque de hielo roto, la única señal de su presencia eran las armas rotas y medio derretidas que cubrían el callejón. Mina se volvió hacia su amiga herida y no pudo controlar el torrente de lágrimas que brotaban de sus ojos. Se derrumbó, los sollozos sacudieron su cuerpo mientras se abrazaba a sí misma, tratando desesperadamente de alejar el odio y el autodesprecio que se acumulaban en su interior. Todoroki estaba parado cerca, congelado, sin saber qué hacer mientras las sirenas en la distancia se acercaban, incapaces de llegar lo suficientemente pronto. Bueno gente, ese fue el capítulo número 35, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.